siempre, un técnico de emergencias declaró que fue Inmapiles la que dio la orden de que los bomberos forestales acudieran a medir los caudales en el barranco del Pollo. Silvia Inchaurrondo hace temblar Génova. La periodista estrella de RTVE lanza un torpedo directo al corazón del Partido Popular al exigir, una vez más, que Carlos Mazón dé la cara. En el primer aniversario de la tragedia de la Dana, cuando cientos de familias siguen llorando a sus muertos, Mazón se esconde, mientras las pruebas lo cercan. Inchaurrondo revela lo que Feijóo quiere tapar. El presidente valenciano mintió, cambió su versión una y otra vez, y su teléfono, misteriosamente, permaneció inactivo durante los minutos más críticos en los que la gente se ahogaba. La presión crece dentro del PP, donde incluso los suyos ya lo señalan. Mientras Génova intenta distraer con cortinas de humo, RTVE muestra lo que los populares temen, una cronología plagada de mentiras, silencios y relojes apagados. Feijóo, que dijo estar puntualmente informado por Mazón, queda en evidencia, pues los registros telefónicos lo desmienten. La gran pregunta es una: ¿qué hacía Mazón mientras su pueblo moría bajo el agua? Saben ustedes que aquí en Radio Televisión Española nos hemos volcado siempre con las víctimas de la Dana desde el primer día que tuvimos que narrar esa tragedia, y mañana, cuando se cumple un año, lo volveremos a hacer de nuevo. Claro. Desde la mañana, desde primera hora hasta la noche, programación especial en Radio Televisión Española para acompañar a las víctimas de los fallecidos, para las que mañana es un día terrible. Contaremos también con la participación de los familiares, con la participación de supervivientes. Contaremos con líderes políticos y, de nuevo, la gran ausencia será la de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, a quien insistimos en nuestra petición para que nos conceda una entrevista, como ha hecho con otros medios de comunicación. Insistimos en que tiene abiertas las puertas de este programa porque hay muchas dudas y queremos hablar con él de qué es lo que sucedió ese día fatídico. No comparto en esta semana dar el espectáculo que ha dado ayer el presidente del gobierno. No lo voy a hacer por respeto a las víctimas y a los familiares. Lo que ocurrió esa tarde, tras casi 4 horas de comida en el Ventorro, tiene relevancia para la jueza que investiga la Dana. Hay informaciones que apuntan a que está creciendo mucho la presión en el interior del Partido Popular para que Feijóo mueva ficha y ya acabe con el caso de Mazón. Sí, hoy lo contamos en El País, ¿no? Y efectivamente es que esta es la semana que Feijóo quería centrar, y el Partido Popular querían centrar, en la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado el próximo jueves o viernes, Sí, jueves. Y de repente se ha desdibujado todo y todo vuelve a centrarse en Mazón. ¿Por qué? Pues porque no solo ha ido cambiando de versión en cada mes, cada ocasión en que ha podido hablar de ello. Es que cada una de las versiones empeora la anterior y ahora ya estamos ante la sospecha muy fundamentada de que estuviera hasta las 8 de la tarde o 8 menos cuarto con esta periodista, Tremendo. que no tiene culpa de nada, obviamente, pero que se convierte en... O sea, la comida en sí era un escándalo cuando tu comunidad está sufriendo la barbaridad de Dana que sufrió. Pero es que no fue una comida de 1 hora y media, 2, como todos podemos tener comidas de trabajo, no, de 3, de 4. Ahora la acompañó al parking y ahora tenemos un hueco de 37 minutos en para que su cambiarse de teléfono ropa. está inutilizado o no se utiliza hasta las, creo, prácticamente 8 menos 20 o menos cuarto. Entonces, es una indecencia que este señor siga siendo presidente de la comunidad, es una indecencia que mañana vayamos a cumplir un año con el dolor que a todos nos acompaña, con el comentario y la conciencia que a todos nos acompaña desde aquel día que estábamos en este plató, de que esa alerta llegó tarde y de que Mazón no estaba. Y es escandaloso que Feijóo siga manteniendo al Partido Popular. Sé que le han votado los valencianos, pero hay encuestas que ya dicen que un 75% considera que debe dimitir, y hasta el ABC de ayer, y hasta un 61% de votantes del Partido Popular están convencidos de que se debe ir. Es una indecencia que Mazón siga siendo presidente. Yo creo que en eso no vamos a estar, creo, básicamente de acuerdo. Es decir, lo que pasa es que yo ya elevo la responsabilidad. Es decir, yo ya ni siquiera creo que Mazón tenga ya responsabilidad en todo esto. La responsabilidad la tiene quienes le están sosteniendo. Y hay una persona en concreto, y por la información que yo tengo en el entorno de Alberto Núñez Feijóo, que es quien está manteniendo a sangre y fuego a Mazón en el poder, y quien además está apostando para que vuelva a ser el candidato. Se llama Miguel Tellado y es el secretario general del Partido Popular.
y es quien es el principal apoyo y el principal baluarte que tiene Carlos Mazón ahora mismo en Génova 13, porque sí que es verdad, sin embargo, lo contáis hoy, pero desde la información que tenemos todos los periodistas que de alguna manera seguimos al Partido Popular, es verdad que en el resto del entorno de Alberto Núñez Feijóo y sobre todo en el entorno de los varones regionales que tiene el Partido Popular, las críticas internas a Mazón son absolutas. O sea, pero ahí es donde se desdibuja Por eso digo que la responsabilidad no la tiene quien le mantiene, quien le sigue manteniendo. Que es Feijóo, y se desdibuja ahí con lo que me estás diciendo aún más su liderazgo, porque ¿qué es? ¿El de los valores en Extremadura que convocan elecciones para tal? ¿O es el que está manteniendo a un presidente que desapareció en una comida cada vez más larga con una periodista mientras su gente, decenas de personas... No estaba donde tenía que estar. Bueno, bueno, claro que a mí importa que quiero saberlo ya también por modo. Importa que no estuviera, importa en dónde estaba. Claro que estoy pensando, claro. Cada maldito mes. Un año. Y no solamente políticamente cómo te deja eso de ser un mentiroso a ojos de todo el mundo, sino sobre todo, yo lo pienso a nivel humano, a ojos de las víctimas, cómo tienen que recibir que cada vez les dé una versión diferente. No, que estaba aquí, que estaba con estos, que al final salía una hora, que salí más tarde, y un año después, y cuando se va a cumplir a justo un año, que tengas que volver a revivir ese día y sabiendo que ese indecente estaba ahí, que todavía no ha tenido consecuencias, no penales, que ya sabemos que son más complicadas, van más a largo plazo, sino políticas inmediatas. Si hay una cosa que tenemos clara, desde la carta que ha escrito también después de bastante tiempo Maribel Vilaplana, que ella se le ha caído el mundo encima también, ella no era responsable porque ella no tenía capacidad de gobierno, no es responsable de lo que estaba haciendo, estaba comiendo como una ciudadana cualquiera. Pero desde su carta, y ahora que lo voy a decir delante de la jueza, sabemos que Mazón sí que recibió llamadas. Y esas llamadas no eran de su sobrino preguntándole qué tal estás hoy, tío, no, eran de lo que estaba pasando. Claro. Entre las 5 y las 6 de ese día, el 112 recibió más de 2.000 llamadas. Obviamente, es que estaba muriendo gente, pero no solamente cuando esa parte del principio de la comida. Una cosa, yo no sé por qué lo seguimos llamando comida. Comida puede ser igual cuando quedaron a las 3, pero yo creo que a las 6 de la tarde no estaban rebañando el plato de garbanzos especialidad del Ventorro. Sí, una sobremesa, que la sobremesa lo que hace, insisto, no es estar comiendo, que ahí también nos interesaría ver la factura del Ventorro, para ver qué era lo que acompañaba la comida, y ahí sabemos después de, joder, pues si se fue a acompañar al parking y tardó más y lo vio con la camisa cambiada y con la ropa diferente y tal, lo que todos hemos pensado desde el primer momento, claro, la sobremesa. Claro, es una sobremesa, que llega hasta las 7 acompañando al parking a esta señora. Bueno, en fin, que es que esto... Es que ya me parece hasta frívolo tener que estar hablando, de esto, pero es que también es importante. No está donde tenía que estar, claro, pero es que creo que también me parece importante por ver la indecencia de este señor, en qué condición estaba cuando llegó al sitio donde se estaba diciendo sobre la vida y la muerte, y mientras acompañaba al parking, que estaban literalmente las personas ahogándose cuando ni siquiera habían recibido. Se estaban muriendo. Es que se estaban muriendo, con el teléfono móvil llamando al 112, mientras él decía, bueno, muy bien, y seguía. Eso es imperdonable. Igual lo que sonaba de fondo era el tintineo de los hielos, porque es lo que estaban haciendo en ese momento. Y esos niños que ayer... Ana. Y entonces, ¿cuándo llegará el momento de solucionar lo de Valencia? Amiga. ¿Por qué Mazón sigue sin arrojar luz sobre lo que hizo en esas horas críticas de la Dana por la tarde? El presidente no ha querido valorar las últimas revelaciones, que ya saben ustedes que dicen que después de estar horas comiendo con Maribel Vilaplana en el Ventorro, lo que hizo fue acompañar a la periodista hasta el parking donde tenía el coche. Ustedes, que decía Elena Crespi, va a venir Feijóo al desayuno y dice que va a hacer declaraciones, porque claro, el balón de oxígeno que le viene con Extremadura es grande. Sí. Pero claro, los periodistas tenemos la mala costumbre de preguntar por todo. Y ellos, entonces, la de no claro, responder. Según preguntamos por Extremadura, preguntamos después por Mazón, porque es que mañana se va a cumplir el primer aniversario de la Dana. Y claro, Feijóo no quiere hablar de la Dana esta semana, pero 2 días después de la tragedia sí habló. Y habló en Valencia y dijo que estuvo permanentemente, puntualmente, creo que fue la expresión exacta, informado gracias a Carlos Mazón. ¿Cuándo le llamó? No le llamó. Además, según el listado que ha facilitado el propio Mazón a las Cortes Valencianas, porque no hay, digamos, un documento oficial de ninguna esto de teléfono, ninguna. Entonces, no habló con él en ningún momento hasta las 9 y pico de la noche. Yo, además, creo recordar que Feijóo al principio mantuvo la prudencia de qué podía pasar con Mazón, si caería, si no caería.
Y lo que no entiendo es su evolución o involución hacia ese apoyo cerrado. No creo que sea buena imagen para un partido que, por no perder la Comunidad Valenciana, donde lo han gestionado muy mal, tú sigas empeñado en mantener a un presidente que a lo largo de este año ha dado 10 relatos de cuál fue su día. Desde luego, en ninguno incluye, o por lo menos no demuestra, que estuviera al tanto. Es más, si hubiese estado al tanto, hubiese seguido comiendo, casi sería peor, ¿no? Porque si sabía lo que estaba pasando y seguía comiendo y acompañando, y, en fin, me parece tremendo. Y en esa hora, además, que queda ahí, o 40 minutos que queda pendiente, yo no sabía, no calculaba bien las distancias de Valencia. Pero ayer, cuando escuché a algunos políticos y a algunos compañeros explicar que incluso desde el parking público, que estaba en dirección contraria, hasta la sede de la Generalitat se tarda 10 minutos caminando, y él tardó 1 hora, es que todo... Y vino con otra ropa. Y vino con otra ropa, de verdad. Igual no fue al parking solamente, atando cabos. Pero bueno, lo cierto es que no estuvo donde tenía que estar. Y claro, sería muy grave que hubiese seguido comiendo sabiendo lo que estaba sucediendo. Claro, que se estaba ahogando Valencia. No sé qué es peor, pero... que no cogiera el teléfono o que lo cogiera y sabiéndolo se quedara comiendo. Es que estaban muriendo decenas de personas. Pero ustedes lo realmente grave, que lo hubiese sabido, hubiese seguido comiendo, claro, y hubiese dado las órdenes a quienes estaban en el CECOPI, porque ahí tendría una responsabilidad judicial. Esta es la clave de esta historia. Sí. Si él hubiese dado las órdenes, Carlos Mazón sería judicialmente el responsable de la gestión de la tragedia. Y ahí es donde se estrecha el cerco, porque la jueza que está investigando quiénes estuvieron en la gestión de la tragedia, ahora ya él le pide a las Cortes Valencianas que le entregue ese listado de llamadas que entregó el propio Carlos Mazón. Un listado un poquitito especial y sui generis, porque, claro, no es una factura telefónica, sino que es un listado de llamadas salientes, sin duración, pero bueno, que según Carlos Mazón son las llamadas que realizó desde su teléfono. Sí, efectivamente, la jueza que lleva la instrucción ha solicitado este listado de llamadas a les Corts Valencianes. Allí lo entregó Carlos Mazón hace apenas 2 semanas y la jueza considera que es pertinente conocer ese listado de llamadas para determinar cómo se fueron tomando las decisiones. En ese listado de llamadas hay 7 llamadas previas a ese parón en ese teléfono entre las 6:30 y las 7 aproximadamente. Una primera llamada a las 4:30 a Salomé Pradas, que no respondió Carlos Mazón, y varias llamadas que sí respondió, por lo tanto sí habló con la consellera. Por lo tanto, sabía, era conocedor, como estabais diciendo en la mesa, de la importancia, de la gravedad de lo que estaba ocurriendo, y si lo sabía, ¿cómo es que siguió comiendo con esta periodista, con Maribel Vilaplana? Además, si atamos un poco las horas, esta media hora en la que no hay llamadas es justo cuando habría dejado de acompañar a Maribel Vilaplana en ese parking. ¿Qué hizo Carlos Mazón después de acompañar a Maribel Vilaplana al parking? De momento no lo sabemos. Es la gran incógnita. Jordi Nieva, buen día. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y aquí es donde entra la investigación judicial. ¿Cómo de cuidadosa está siendo la magistrada, Jordi? Porque, claro, ella no puede imputar ni tan siquiera investigar a Carlos Mazón, pero dice, bueno, ya que hay un listado de llamadas, por si ofreciesen alguna pista, le voy a pedir a las Cortes Valencianas que me lo pasen. No, la jueza de Catarroja está haciendo lo que le ordena el Tribunal Supremo en su jurisprudencia. Es decir, ella lo que está haciendo es agotar toda la investigación hasta que prácticamente esté todo hecho, para que luego el tribunal que tendría que juzgar al aforado, que en este caso es Carlos Mazón, ¿no?, pues tenga ya prácticamente todo el trabajo hecho. Es decir, no es que esté ni muchísimo menos dilatando la investigación, ni en definitiva viendo a ver si Mazón estuvo aquí. No, lo que está haciendo realmente es lo que tiene que hacer, porque claro, lo que hay que hacer es esclarecer lo que ocurrió aquella tarde. Y hombre, y en el esclarecimiento de lo que ocurrió aquella tarde,
saber qué estuvo haciendo el presidente de la Generalitat Valenciana, pues tiene una importancia capital, sobre todo por saber si él había delegado en sus consejeros y se desentendió, o bien había dado órdenes precisas en un determinado sentido, como por ejemplo, pues oiga, que no se haga nada, que no se den alertas. Claro, todo esto es muy relevante judicialmente porque es la diferencia en tener solamente una responsabilidad política, en la que evidentemente no voy a entrar, a tener una responsabilidad judicial que, hombre, que teniendo en cuenta el número de muertos y el número de heridos, pues por supuesto podría ser grave. Por eso, claro, a la hora de determinar qué es lo que ha ocurrido, saber dónde estuvo Carlos Mazón en esas horas es absolutamente fundamental, por mucho que la jueza no pueda juzgarlo, pero es que es lo que tiene que hacer, tiene que averiguarlo. Claro, la jueza de la Dana está, Jordi, yendo con pies de plomo, básicamente para cerrar con todo detalle una investigación, y si al final tiene que imputar a Carlos Mazón que ella no puede investigarlo, entregar a otro juez que sí puede hacerlo una investigación absolutamente exhaustiva. Yo quería preguntarte al respecto, ¿qué podría hacer, qué podría ser determinante para imputar a Carlos Mazón? Sí, no, lo que acabo de explicar, lo puedo explicar un poquito más. Es decir, lo que tenemos que saber es qué posición se atribuyó a sí mismo Carlos Mazón. Es decir, en un ejecutivo autonómico o en cualquier otro tipo, digamos, de organización, siempre hay un mando directivo y unos mandos intermedios. Y ese mando directivo, naturalmente, puede delegar en los mandos intermedios, que además pueden ser considerados más especialistas, digamos, en la materia, ¿no? Bien, lo que hay que ver allí es si, en definitiva, él asumió, por decirlo así, la capitanía que le corresponde y dijo, no, aquí lo que se hace es lo que digo yo y nada más, o bien delegó en los expertos en la materia, es decir, en sus mandos intermedios, porque claro, dependiendo de quién diera, que para mí es la clave, la orden de no dar alertas, o en definitiva de no avisar a la población, o de no establecer las medidas de seguridad para evitar la masacre que se produjo, pues claro, ahí es donde tenemos que determinar quién hizo qué. Y evidentemente, si él no se desentendió, sino que él, por determinadas razones que estaban en la cabeza de todo el mundo en aquel momento, era un puente, pues no hubiera querido dar pues las órdenes pertinentes para no alarmar a la población, pues claro, eso habría provocado, eso sería una decisión algo más que errónea, y por supuesto pues habría provocado pues una posible masacre, ¿no? Ahora bien, todo esto es el principio, naturalmente, es decir, la imputación es el inicio de una investigación. Luego, a partir de ahí, ya la responsabilidad penal final es otra cosa completamente distinta. Jordi, si él hubiese dado las indicaciones, las órdenes, aunque no estuviese físicamente presente en el CECOPI, ¿Carlos Mazón estaría al frente de la gestión de la emergencia? ¿Sería considerado responsable? No, por supuesto. Por supuesto que sí, claro. O sea, es decir, si yo doy unas órdenes y digo que nadie mueva un dedo de aquí hasta que yo lo diga y me voy a comer, y no hago nada más, claro, evidentemente que soy responsable. Otra cosa es que tú digas, oye, voy a estar ocupado durante estas horas, con lo cual a partir de aquí, pues, hacedlo lo mejor que podáis y lo que vosotros hagáis yo lo voy a respaldar. A partir de ahí, eso es otra cosa completamente distinta. Ahí ya se opera una delegación y la responsabilidad sería únicamente política, que evidentemente la hay, porque es que, a ver, es que no hacía falta ser el presidente de la Comunidad Valenciana para saber lo que estaba ocurriendo, es que lo sabíamos todos en toda España, incluso yo que estaba en el extranjero me enteré, o sea que, quiero decir, era algo como bastante evidente ya a horas de la tarde, desde luego mucho más tempranas que las 8 de la noche, por supuesto. Responsabilidades políticas de muchos tipos, los que no hicieron la obra, los que dejaron... Los que probablemente estaban mirando más a la presa de Forata, que era un riesgo brutal, y había alertas clarísimas de que iba a estallar, y no al Barranco del Pollo porque parecía una cuestión menor o porque ni siquiera se tenía constancia de que podía haber problemas ahí. Hay muchas responsabilidades políticas y después habrá muchas responsabilidades penales. Y las responsabilidades penales se van a dirimir con las actas del CECOPI. Veremos a ver si con las actas también de las reuniones, porque había un comité de crisis también en Moncloa en la que estaban los subsecretarios de seguridad siguiendo la alerta de la EMET y las consecuencias. Y que la juez supongo que tiene que tener. Hemos visto anotar Barranco del Pollo ahí tranquilamente a las 12:30 de la mañana como uno de los lugares de mayor riesgo. Claro. 12:30 de la mañana. Horas antes. Pero también la Confederación Hidrográfica y las alertas que fue dando, porque era la única que tenía los ojos allí con los sensores. Y creo que la jueza dice que la Confederación Hidrográfica del Júcar no.
Pero lo que hemos visto en un vídeo que hemos emitido nosotros, porque es un vídeo que no se le presentó a la jueza hasta que lo emitió, perdóname Cristina, esta casa, es a la consejera de emergencias anotar barranco clarísima. Y 12:30 de la mañana. Y a Carlos Mazón diciendo a las 2 de la tarde que había una alerta hidrológica. Luego ya se fue a comer, ya para él la cosa se calmó. Incluso el día anterior. Yo es un tema que no me canso de decir cada vez que hablamos de esto. El día anterior la Universidad de Valencia mandó un correo a toda la comunidad educativa diciendo mañana se suspenden las clases. El día anterior. Con la misma información de la EMET que tenía el gobierno de la Comunidad Valenciana y que tenían todas las entidades públicas y privadas. Con la misma información, esa universidad la noche de antes, a las 8 de la tarde, manda un correo a toda la comunidad universitaria diciendo mañana se suspenden las clases. Al día siguiente, ya el día 29, a las 10 de la mañana, vuelve a mandar un correo diciendo no se suspenden solamente las clases, se suspende toda actividad académica, es decir, que no queremos ver aquí a nadie porque tenemos esta información de que puede pasar esto. Por lo tanto, ya hablamos incluso del día anterior, que con la misma información unos suspenden todos y al señor Mazón lo vimos, creo que eran sobre las 12:30 del mediodía, riéndose de la decisión que había tomado la Universidad de Valencia, diciendo que estaban exagerando. Por lo tanto, primera responsabilidad política, que hay clarísimamente y que luego se ausenta. Las cuestiones penales, efectivamente, los tribunales dirán, pero es muy interesante esto que nos comentaba el doctor Nieva, porque efectivamente, si en algún momento determinado se viera que el señor Mazón dio la orden de todos quietos hasta que yo no llegue, o esperad a que yo pase por allí, entonces la cosa cambiaría. La cosa cambia. La cosa cambiaría muchísimo. Claro. Y ojo, porque la jueza, decía Silvia, yo creo que muy prudentemente y muy bien, ¿no? Va con pies de plomo, efectivamente, porque el caso es delicado donde los haya. Y con la sensibilidad a flor de piel, como vamos a poder comprobar estos días. De momento ha pedido la lista de las llamadas que el señor Mazón entregó a las Cortes, ¿no? ¿Qué pasaría? Porque se pidiera la factura de la compañía telefónica. Porque nos cuesta, necesitaría un suplicatorio. Sí, efectivamente, pero ¿qué pasa si eso se llegara a dar? Las Cortes podrían haberlo pedido. Las Cortes sí, pero ella de momento no, pero se podría dar ese suplicatorio donde efectivamente pidiera la factura. Vamos a ver, porque sabemos... Un segundito, que tenemos a Jordi Nieva con nosotros. Jordi, claro, la jueza que no está investigando ni puede investigar a Carlos Mazón no podría solicitar a la compañía telefónica la factura, el listado de llamadas exacto con la duración de Carlos Mazón, ¿no? No, claro, evidentemente, cualquier medida que afecte a los derechos de Carlos Mazón, la jueza no puede entrar ahí porque no es competente para juzgarle. Por tanto, ahí ya sí que tendría que dejar la investigación, ¿no? Pero, claro, hasta llegar a ese punto todavía quedan bastantes diligencias por realizar y, ojo, y hay maneras indirectas pues de intentar acreditar con quién se puso en contacto o si habló con alguien, por ejemplo, a través de pruebas testificales, únicamente, insisto, no para esclarecer la responsabilidad de Carlos Mazón, sino para saber qué ocurrió, es decir, para esclarecer la responsabilidad de aquellos a los que sí que puede juzgar, que son los que tiene imputados en su causa, y eso, desde luego, no es que lo pueda hacer, es que lo tiene que hacer, y naturalmente es una manera indirecta de llegar a esas conclusiones. Claro. ¿Y si el teléfono es de la Generalitat? Claro. No, aunque el teléfono sea de la Generalitat, por mucho que un teléfono sea corporativo, una cosa es que podamos tener acceso toda la ciudadanía de él y otra cosa es que la persona que tenga ese teléfono no pueda hacer uso de él para una llamada en privado, que incluso luego puede pagar, no sé cómo decirlo, si fuera menester, ¿no? Pero vamos, no se excluye, esto lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no se excluye completamente el ejercicio del derecho a la intimidad por mucho que el canal de comunicación sea corporativo, con lo cual aquí, vamos, ante la duda, evidentemente, habría que proteger el derecho a la intimidad de Carlos Mazón y ahí, pues, habría que pasar el caso, naturalmente, al Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Otra cosa, Jordi, el lunes la jueza ha llamado a declarar a Maribel Vilaplana, que es la periodista con la que estaba comiendo Carlos Mazón el día de la tragedia. ¿La jueza podría llamar también a los escoltas que le acompañaban? Sí, vamos a ver, a todo lo que atañe a personas que pueden esclarecer lo ocurrido aquella tarde es naturalmente importantísimo, porque claro, a ver si se entiende, la responsabilidad es o de unos o de otros o compartida. Es decir, o es de quien capitaneaba o es de quien era capitaneado, es decir, es del presidente o es de los consejeros o es una responsabilidad compartida. Pero claro, antes de llegar a esa conclusión,
tenemos que saber si efectivamente esos cargos inferiores pues pudieron estar implicados en la toma de decisiones o recibieron la orden de no hacer absolutamente nada. Claro, y ahí es perfectamente relevante lo que pueda decir una persona que, vamos, por circunstancias de la vida, tuvo acceso a quien podía dar las órdenes y a quien podía hacer esas delegaciones en ese momento. Y a partir de ahí, dependiendo de lo que declarara y dependiendo de la credibilidad que, cuidado, le merezca a la jueza en función de datos objetivos, no en función de impresiones, no en función de intuiciones, sino en función de datos objetivos que pueda acreditar, claro, a partir de ahí pues la investigación puede dar un giro o puede quedarse donde está y decir, mire, don Carlos Mazón puede tener una responsabilidad política, yo en eso no entro como jueza, pero responsabilidad penal no le acabo de ver en este momento, y eso es posible naturalmente, y a partir de ahí pues ella continúa con su investigación. Por tanto, desde luego el testimonio de esta periodista, por más molesto que naturalmente le pueda ser un testimonio a cualquier persona, naturalmente que es necesario en esta causa y es completamente adecuado. Es algo que no decidió directamente la jueza, es algo que decidió la Audiencia de Valencia, que le revocó, digamos, esta es la decisión de no llamarla a declarar, pero vamos, a mí me parece que eso sí que es acertado y la corrección de la Audiencia Provincial de Valencia ha sido acertada. Pues la magistrada empieza a tener mucho trabajo acumulado. Les vamos a contar por qué. Van a escuchar un fragmento de un documental de esta casa de Radio Televisión Española que vamos a emitir mañana sobre lo que ocurrió el día de la Dana. El presidente de la Diputación de Valencia reconoce en ese documental que era Salomé Pradas quien dirigía la emergencia. ¿Dónde está la novedad? Pues es que hasta ahora decía que quienes estaban al frente eran solo los técnicos. En este cas, la que dirigia l'emergència era ella, no era el president. Vull dir, al final, no sé, te parla amb una persona. Quan al final tens que prendre decisions i tens que consultar-les, doncs les consultes, i si no pots consultar-les, prendre les decisions. Así que por esta contradicción, Yael lo que está pidiendo una acusación popular es que el presidente de la Diputación de Valencia vuelva a ser llamado a declarar ante la jueza. Efectivamente, Acció Cultural, una acusación popular, solicita que Vicent Montpó vuelva a declarar. Ya declaró el 20 de julio, 8 horas de declaración, y se ha contradicho en varias ocasiones. Previo a esa declaración ante la jueza hizo una entrevista en La Sexta en la que dijo que había hablado con Carlos Mazón sobre ese mensaje de alerta que se envió ya a las 8:10, y sin embargo en la instrucción declaró que no había hablado en ningún caso sobre este tema con Carlos Mazón. Y ahora mismo, claro, por una parte dijo en la instrucción que eran los técnicos los que estaban dirigiendo esa reunión y tomando decisiones, sin embargo ahora con estas imágenes de Televisión Española se ve como dice que es Salomé Pradas la que está dirigiendo y no Carlos Mazón, que además hace alusión a la llamada que Salomé Pradas realizó a las 4:30 de la tarde al presidente y que este no respondió. ¿Y ahora qué, Jordi? ¿Ahora qué debe hacer la jueza sabiendo que esta persona, el presidente de la Diputación de Valencia, se ha contradicho en varias ocasiones y ahora claramente delante de nuevo de otras cámaras de televisión que son las nuestras? Bueno, pues vamos a ver si se contradice también en sede judicial y entonces a partir de ahí pues podríamos tener eventualmente un delito de falso testimonio. Pero claro, que una persona vaya diciendo una cosa y la contraria fuera de las cámaras simplemente es un muy mal indicio en su contra. Es decir, es relevante naturalmente para la investigación y lo que tiene que hacer es volverlo a llamar a declarar hasta que efectivamente pues recojamos el vestigio que se deriva de su declaración. Es decir, sepamos qué es lo que dice este señor y lo podamos contrastar, ¿eh? O sea, porque aquí nos estamos fiando mucho de quién dice, de qué dice uno, qué dice el otro. No, a ver, aquí las llamadas están registradas, la cadena de mando yo creo que está bastante clara o bastante bien especificada y lo que queremos conocer es realmente cuál fue esa cadena de mando más allá de dimes y diretes. Y hoy hay una declaración esencial, Yael, porque llega el turno para una de las jefas del servicio de emergencias, ¿no?
Efectivamente, Inma Piles declara hoy, y es bastante importante esta declaración por varios motivos. En principio, ella sería la que decretó la alerta hidrográfica por la mañana antes de que llegaran Emilio Argüeso y Salomé Pradas al centro de emergencias de la Eliana, y también sería, según un testigo que ya ha declarado a principio de octubre, un técnico de emergencias, declaró que fue Inma Piles la que dio la orden de que los bomberos forestales acudieran a medir los caudales en el barranco del Pollo. Por lo tanto, vamos a ver qué podemos sacar de más información sobre lo que ocurrió ese día y de la toma de decisiones, de quién tomó cada decisión ante la emergencia. ¿Cómo lo ves, Estrella? A ver, desde luego, como estábamos diciendo antes, la instrucción de la jueza está siendo rigurosa e impecable, ¿no? En cuanto a la factura del teléfono, que lo que tienen las Cortes son el listado que él mismo ha querido hacer y enviarle, la jueza no, pero las Cortes sí podrían haber pedido ese listado oficial de una factura donde se viera a quién llamaba él y quién le llamaba a él, ¿no? Por otra parte, hemos estado antes hablando de qué ha hecho, qué no ha hecho en tantas horas. Bueno, puede que también eso sea una estrategia, más que porque haya hecho algo indecente, como han dicho últimamente, o incoherente o inoportuno, es que igual con esa ocultación está evitando aquello de lo que estábamos hablando, que haya un seguimiento penal, ¿no? Una culpabilidad penal, y que yo solamente se me ocurre que tantas versiones tan distintas en un año sean con el objetivo de, oye, me puede costar la presidencia de la Generalitat, pero no termino en la cárcel, ¿no? Por dejación o por confundirse en las medidas que se tomaron y en las que no se tomaron, sobre todo. Yo siempre he pensado que tiene que haber una estrategia, que no puede ser tan... no quiero decir una palabra muy allá, pero que no puede ser tan imprevisible su agenda, ¿no? Yo creo que está pensado y asesorado, además, posiblemente, para que sea así. El tintineo de los hielos, porque ¿qué es lo que estaban haciendo en ese momento? Y esos niños, que ayer salía una información, esos niños aterrorizados ahora, o sea, supervivientes pero aterrorizados. Ayer en la 1, en los informativos, se daba una información, esos niños que oyen que cae 4 gotas y no quieren salir a la calle, que no quieren ir al colegio, o sea, no solamente los muertos, que ya es tremendo. Por eso yo decía antes que es indignante. Es la vida, ¿no? Sí, no, pues simplemente que es indignante, ¿no? Mañana se va a cumplir un año al final de esto, y por respeto a todas esas víctimas, primero de asumir su responsabilidad política, pero luego dar una explicación de qué fue lo que realmente pasó, qué es tan inconfesable que no puedes contarlo. Por el contrario, le veremos en el funeral. Claro, bueno, esa es la parte terrible, le vamos a ver en el funeral. Vamos, yo me parece, lo del funeral, yo ya me parece es indecente, es indignante. No solo es indecente, este señor que tiene en la cabeza, o sea, si está siendo cuestionado... ¿Cómo se puede dormir tranquilo? Es la pregunta que yo me hago. Un poco de respeto hacia las víctimas, que le están pidiendo, no vaya usted, respete por lo menos ese... El caso Mazón es ya una bomba política que estalla en la cara de Feijóo y del Partido Popular. Las nuevas revelaciones lo sitúan al borde del abismo, una catástrofe humana convertida en símbolo de la indecencia y del abandono institucional. RTVE demuestra que no hubo errores, sino negligencias, mentiras y una cadena de mando rota mientras el agua arrasaba vidas. El silencio de Mazón, su ausencia en los homenajes y el apoyo ciego de Feijóo lo hunden aún más. Génova tiembla, los jueces estrechan el cerco, los ciudadanos exigen explicaciones y hasta las encuestas de la derecha ya piden su dimisión. Cada minuto oculto de aquel día es un golpe más a un PP que se ahoga en sus propias contradicciones. La pregunta ya no es si Mazón caerá, sino cuánto arrastrará consigo cuando lo haga.